Muchas bendiciones, amigos, hermanos que me escuchan nuevamente otro día, miércoles más, en el cual vamos a estar hablando acerca del fruto de ser discípulo del Señor. Si me has estado siguiendo en los miércoles anteriores, hemos podido ver las primeras 3 lecciones acerca de lo que es el discipulado. Haciendo un resumen, recordamos que la lección número 1 era la lección acerca de tener una relación con Cristo. La lección número 2 era acerca de la instrucción del maestro, y en la lección número 3 que hablamos el día anterior era acerca del compromiso total del discípulo. Y en este momento vamos a hablar del fruto de ser discípulo. Y esta es la primera parte. Esta lección la vamos a dividir en 2 partes, ya que es un poco larga, y por tal razón vamos a dividirla en 2 partes. Esta es la primera parte, el fruto del ser discípulo. Recordándote una vez más que puedes tener a tu mano ahí un bolígrafo y un cuaderno para que puedas anotar las cosas importantes que estaremos viendo en esta lección. Recordando que esas lecciones son para el crecimiento de nuestra vida espiritual y aprender a ser discípulos de nuestro Señor Jesús. Bueno, vamos a entrar ya a continuar con el tema. Y vamos para eso a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Vamos a leerlo y dice de la siguiente manera. San Juan 13, versículo 34 y 35. Mira lo que dice las palabras de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a leerlo nuevamente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mayor amor que ha existido en la humanidad, sin duda alguna, es el amor que Dios tiene para con la humanidad, debido a que Él dio a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos alcanzar una salvación eterna. Y las palabras de Jesús a sus discípulos aquí traen un gran compromiso para sus discípulos, ya que nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El amor de Jesús es el mayor amor que ha existido en la humanidad, y es el mayor ejemplo de cómo debemos de amar nosotros como hijos de Dios. Pero cómo desarrollar el nivel de amor que Jesús tuvo, y para que la gente pueda reconocer ese amor de Dios en tu vida, cómo puedes hacerte conocer que eres cristiano por medio del amor de Cristo Jesús. Vamos a desarrollarlo ese tema en esta lección, y para eso vamos a ir a otro versículo donde Jesús estaba hablando a sus discípulos. Y ese versículo está en el capítulo de Juan, el 15, del 1 al 17. Vamos a tomar como base este capítulo para que puedas entender de el amor que Jesús nos está hablando y del fruto del Espíritu que debemos de dar nosotros como sus discípulos. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Mira lo que dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús está diciendo en este capítulo de Juan que Él es la vid y que el Padre, Dios, es el labrador, es el dueño de la vid. Nosotros somos pámpanos. Esta es una figuración que está haciendo Jesús acerca de que Él es la rama principal de la vid y nosotros somos los pámpanos de esa vid. Y nos está diciendo que Él nos limpiará para que llevemos más frutos. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En las lecciones anteriores habíamos hablado acerca de tener una relación con Cristo, de la diferencia en ser un seguidor y un discípulo. Mas Jesús dice en esta ocasión que nosotros ya estamos limpios por la palabra que Jesús nos ha hablado. Por lo tanto, nosotros, al estar limpios, debemos de llevar fruto de esa palabra que hemos aprendido. ¿Qué significa llevar este fruto? Significa hacer discípulos a todas las naciones. En nuestro contexto puede significar a todo el lugar donde tú vayas, porque algunos no tenemos posibilidades de salir fuera del país. Entonces, donde tú quieras que vayas, debes de llevar este fruto. Pero es un fruto no solo de la palabra de Dios, sino un fruto de carácter, de lo que estábamos hablando en la lección 2 acerca del carácter de Cristo, un fruto de compromiso acerca de lo que hablamos en la lección 3. Y este fruto es el amor. Pero dice aquí Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nos está diciendo Jesús que si nosotros no estamos ligados a Él, si nosotros no estamos con Él de cerca, no podemos llevar este fruto. Por eso Él nos manda permanecer en mí y dice, si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Y como esos pámpanos no pueden llevar frutos por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La clave de lo que nos está diciendo Jesús para que nosotros podamos llevar el fruto es la permanencia en Él. Pues Él dice aquí en su palabra, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es el secreto de poder producir fruto en la vida cristiana? El primer punto es la permanencia en Cristo Jesús. La palabra de el Señor nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. Aquel que quiere llevar un fruto digno de los frutos del Señor comparado al amor de Cristo Jesús debe permanecer en Cristo Jesús. Pues sin Cristo no podemos llevar este fruto. Por eso es tan importante tener una relación íntima con el Señor para que nosotros podamos ser sus discípulos. El secreto es permanecer en Cristo. Si tú permaneces en la vid, tú estarás dando fruto y ese fruto se multiplicará al 100 por 1. Pero si tú haces las cosas lejos de Dios, dice la palabra que no puedes llevar ningún fruto. Pero aquí es más duro lo que dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El segundo punto es una relación íntima con Cristo. ¿Cuál es el secreto?
de poder producir fruto en la vida cristiana. Y el segundo es una relación íntima con Cristo. Hay muchos cristianos, entre comillas, hoy en las iglesias, que llegan a congregarse, están llenando una silla, pero ¿será que en realidad conocen ellos a Cristo Jesús? ¿Será que en realidad ellos tienen una relación íntima con Cristo? Muchas de las personas que están fuera de la iglesia, que no conocen a Dios y que no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, se preguntan de que por qué mucha gente que va a una iglesia, su vida no cambia. Se preguntan por qué esta gente sigue siendo igual. Porque muchos cristianos hoy en día están dando mal testimonio de lo que es vivir una vida cristiana, pues no tienen frutos dignos de arrepentimiento, pues no tienen frutos que les hagan ver a las personas que ellos son verdaderos discípulos del Señor. Por eso dijo el Señor, si alguno quiere saber si es mi discípulo, amaos unos a otros, porque en esto ustedes se identificarán que son mis discípulos. Vamos a ahondar un poco más acerca de lo que es el amor. Pero el secreto de poder producir fruto en la vida cristiana es el Espíritu Santo en nuestras vidas, es la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos nosotros producir ese fruto, pues el Espíritu Santo es el que nos une a Cristo Jesús. Pues Cristo Jesús está ahí como maestro y nosotros como sus discípulos, pero sin la unión del Espíritu Santo no podemos tener una relación íntima con Cristo. Nosotros como pámpanos tenemos la responsabilidad de producir fruto. Como discípulos del Señor tenemos la responsabilidad de producir fruto. Cuando otros vean en nosotros el fruto que resulta de nuestra relación con Cristo, ¿qué ocurrirá? Mira lo que dice el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y vuelve a recalcar Cristo aquí que debemos de permanecer en él, permanecer en su amor. Dice también en el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La instrucción del maestro es de suma importancia, ya que nosotros debemos de guardar sus palabras, de guardar sus enseñanzas y sobre todo ponerlas en práctica para permanecer en su amor, porque Jesús nos ha predicado con el ejemplo y aquí lo dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros debemos de guardar esos mandamientos del Señor y permanecer en el amor del Señor. Sigue diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mira lo que dice el 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vuelve a recalcar Jesús el amor. Vuelve a recalcar que el mayor mandamiento es amarnos unos a otros. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Allá en el libro de los Hechos habla de la primera iglesia de los discípulos, de la iglesia de los apóstoles, y habla de que todos eran de un mismo sentir, que todos eran de un mismo espíritu y que de ninguno tenía necesidad, porque la necesidad de uno era la necesidad de todos, y entre todos ellos podían saciar o podían satisfacer
podían proveer esas necesidades que los hermanos de la iglesia tenían. Y es porque ellos tenían el fruto del amor. Y ese fruto es el que Jesús quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Pero el resultado de permanecer en Cristo, el fruto, es la señal del crecimiento espiritual. Un cristiano que no tiene el fruto del Espíritu, ese cristiano es un cristiano neófito, es un cristiano que no ha avanzado en su vida espiritual, no ha crecido espiritualmente, es un niño espiritualmente hablando. Hay muchas personas que tienen años de congregarse en una iglesia, pero no han dado ningún fruto. A pesar de que tienen años, estas personas no tienen el fruto del Espíritu Santo. Mira lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es interesante que la traducción no dice los frutos, sino dice el fruto, lo que significa que el Espíritu Santo trae consigo todas estas características en conjunto. Es el fruto del Espíritu. Algunos han sugerido que el fruto es el amor y las demás virtudes son facetas del amor, o sea, su expresión visible. El fruto del Espíritu es la verdadera característica de una vida llena de Dios. Las virtudes cristianas no son producto de esfuerzos humanos, sino la manifestación de la morada de Cristo en la vida del creyente. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, producido por el Espíritu de Cristo en el discípulo de Cristo, valga la redundancia. El fruto más importante en nuestra vida debe ser el amor. Y la palabra dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y luego viene consigo todas esas características del amor. Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza, fe. Contra todas estas cosas no hay ley. Como iglesia wesleyana, nosotros creemos que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en el fruto del Espíritu, mas no en los dones del Espíritu Santo. Un verdadero discípulo del Señor se identificará por el fruto del Espíritu. Y es que este es un tema muy controversial, ya que muchas personas creen que el hecho de tener dones lo hace a una persona llena del Espíritu Santo. Mas Jesús está diciendo que la forma de que las personas podrán ver que nosotros somos discípulos del Señor, que nosotros permanecemos en Cristo, que nosotros tenemos esa llenura del Espíritu Santo, que nosotros tenemos una relación íntima con Él, que nosotros estamos en comunión con Dios. La manifestación es el fruto del Espíritu, el amor. Y con el amor vienen todas las características que ya anteriormente habíamos mencionado. Un verdadero discípulo del Señor se identificará por el fruto del Espíritu. Tal vez muchas personas quieren ver tus dones espirituales. Y eso no quiere decir de que que es malo tener dones, no. Los dones nos sirven para nuestra edificación, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mas el fruto principal es el amor. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y este mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Mira lo que les estaba advirtiendo Jesús a sus discípulos. En Mateo 7, 15, 20, Jesús les dijo esto a sus discípulos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos
de los abrojos, Jesús les está dando una advertencia aquí a sus discípulos y es muy importante notar lo que dice, que algunos vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay mucha gente hoy en día que quiere aparentar una vida piadosa, una vida de santidad, y esa vida quieren hacerla demostrar por su vestimenta, quieren hacerla mostrar congregándose en una iglesia. Cuando estas personas, su corazón está lejos de Dios, su corazón está de continuo al mal y no llevan consigo el fruto del Espíritu. ¿Cómo conocer a alguien que es verdaderamente un discípulo de Dios? Por sus frutos. Y el principal fruto del que estamos hablando hoy es el amor. Mira lo que dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En buen salvadoreño diríamos, un palo de mango no puede dar marañones, ni un palo de marañón puede dar mangos, porque el palo de mango se conoce por su fruto, se conoce por los mangos que da. El árbol de marañón se conoce por los frutos que da, por los marañones. Mira lo que dice el 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Míralo. Aquí está una concordancia, por si lo quieres leer también en Lucas 6, 43, 44, acerca de lo que estaba hablando Jesús. Me llamó la atención aquí que decía, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Tú dirás entonces, hay mucha gente que se pregunta, o mucha gente que dice, para ser como esa persona, mejor no voy a la iglesia. Porque hay muchas personas en la iglesia que no dan este buen fruto del amor, sino que son árboles que dan malos frutos. Pero ¿por qué? Porque simplemente no son discípulos del Señor, son seguidores del Señor, creen en Jesús, adoran al Señor, pero no son discípulos del Señor, porque el ser discípulo significa muchas cosas. Significa tener una relación íntima con el Señor. Significa aprender el carácter de Cristo, modelar el carácter de Cristo, y significa el compromiso de tener a Cristo en primer lugar sobre todas las cosas, morir a uno mismo y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Son los tres requisitos de los que hablamos en las lecciones anteriores. Si alguno no obtiene esta clase de fruto, no es del Señor. Y dice en su palabra que aquel que tenga el Espíritu de Dios, aquel es hijo de Dios, porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo, sin Jesús en nuestras vidas, no podemos dar a conocer este fruto, el fruto del amor. Pero lo más duro, sin duda alguna, y es que lo vuelve a decir Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que no da el fruto del Espíritu, del amor, que aquel que no tiene una relación con Cristo, que aquel que no permanece en él, que aquel que no sigue las enseñanzas del maestro, que aquel que no tiene ese compromiso con el maestro, aquel que no ha amado la instrucción del maestro, este será castigado. Y dice, es cortado y echado en el fuego. Conllevará castigo. Mucha gente que está en la iglesia no conoce al Señor. Solo van a la iglesia porque les gusta ir a una iglesia o porque les gusta escuchar la palabra, pero son como aquella semilla que no da fruto. Son como aquella semilla que le sembraron cizaña. Son como aquella semilla que se comieron los pájaros. Son como aquellas semillas que cayeron en piedras y por lo tanto no dieron fruto, porque no son tierra fértil.
Así que por sus frutos los conoceréis. Si tú quieres identificar a un buen cristiano, tú quieres identificar a una persona que de verdad ama al Señor, a una persona que de verdad está con Dios y que Dios lo respalda en su vida, tienes que ver sus frutos. Tienes que ver si es un verdadero discípulo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros por amor del Señor? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por dar ese fruto del Señor? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por demostrar el amor de Dios en nuestras vidas? Como discípulos debemos de seguir las enseñanzas de nuestro Maestro y seguir la gran comisión que Él encomendó a sus discípulos de la iglesia antigua, y nosotros continuar con ese mandamiento de nuestro Señor. Y sobre todo, amarnos unos a otros, porque en esto nos conoceremos que somos discípulos del Señor. Mucha gente da mal testimonio de ser cristiano. Mucha gente dice ser cristiano y hablan cosas bonitas. Te pueden decir Dios te bendiga, pueden decir amén, pero sus frutos no son frutos del Espíritu. Porque hoy en día hay muchos cristianos, entre comillas hablando cristianos, que están en adulterio y fornicación. Muchos cristianos que roban. Muchos cristianos que aún hablan mal de su prójimo, que aún tienen odio en su corazón, que no han perdonado. Entonces, ¿dónde está el fruto del Espíritu Santo? Y es porque simplemente estos pámpanos no están en la vid, que es Jesús. No tienen una relación íntima con Jesús. No tienen la llenura del Espíritu Santo. Por tanto, es muy triste decirlo. Por tanto, hay muchos cristianos que no dan buen fruto. Muchos cristianos que dan mal testimonio allá afuera. Publican fotos en su Facebook o en lo que sea en sus redes sociales de que están en un culto, pero sus acciones no son acciones de verdaderos discípulos, porque no están llenos del Espíritu Santo, porque no están con Cristo, porque no tienen una relación íntima con el Señor, porque no tienen a Cristo como su maestro, sino que han decidido ellos hacer su propia voluntad, porque no siguen a Cristo como su discípulo, porque no toman su cruz cada día, porque simplemente no quieren morir a sus propios deseos, no quieren morir a su voluntad y hacer la voluntad del Señor. Si tú eres un cristiano y te identificas con todas estas cosas, déjame decirte que este es el momento para que tú puedas redarguirte y empezar a hacer las cosas bien. Y a no ser solo un seguidor de Cristo, sino a ser un verdadero discípulo del Señor, que esté dispuesto a morir por el Señor, que esté dispuesto a morir por lo que cree, a morir por el Maestro. Si tú te identificas y crees que no das este fruto, es momento que tú te arrepientas y que vuelvas al camino, a la instrucción del Maestro. Por eso el discípulo es el que luego del Maestro es enviado para enseñar a otras personas. Porque el discípulo ya muerto a sí mismo, tiene una relación íntima con el Señor y obedece sobre todo la palabra del Señor. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres
y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El mayor fruto del Espíritu es el amor. Mucha gente quiere identificarte que tú estás llena o estás lleno del Espíritu Santo porque hablas en lengua, porque tienes dones de sanidad. Mas la Biblia dice que irrevocables, mas la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Pero sin duda alguna conoceréis al que es verdadero discípulo del Señor, aquel que tiene amor, porque el amor es el mayor de todos. Y en la siguiente lección estaremos hablando de este fruto del amor y de los frutos, del fruto del amor y de las características o de las facetas del amor que nosotros debemos de practicar en nuestra vida, que solo podemos lograrlas en el Espíritu Santo del Señor. Terminamos la lección de este día y ahí donde estás, déjame orar por ti. Déjame decirte que debemos de ser verdaderos discípulos del Señor. Sin duda alguna no es fácil seguir la voluntad del Maestro, seguir las instrucciones del Maestro, pues cada día debemos de luchar contra nosotros mismos, luchar contra nuestros deseos, contra nuestra carne, porque la carne no se sujeta al espíritu, porque el espíritu y la carne son enemigos de por sí y no puede sujetarse la carne a la ley del espíritu, porque somos carne, pero el Señor con su Espíritu Santo nos ayuda cada día a nosotros a ser buenos discípulos y buenos hijos de Él. Vamos a orar y decirle al Señor, gracias Padre por este día que tú nos has dado, Padre, por esta lección más, Padre, en la que hemos aprendido más de ti, hemos aprendido a hacer tu voluntad, Señor, y sobre todo, Padre Santo, a poder comprender, Señor, el fruto del Espíritu en nuestra vida, Padre, para poder amarnos unos a otros, amar a nuestro prójimo y sobre todo, amarte sobre todas las cosas a ti, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Es un gozo y una bendición que hayas escuchado esta lección. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.